Tengan todos, estamos nuevamente por aquí con los amigos de Akinpech en esta plataforma que nos permite compartir el aprendizaje diario a través del canal de YouTube. Pues estamos como todos los meses con diferentes temas. En el día de hoy vamos a hablar sobre biomecánicas eficientes en pacientes con reabsorción radicular en dientes anteriores. Son casos bien complejos. Sabemos que los dientes anteriores están involucrados directamente en la sonrisa, son los que más nosotros debemos cuidar y muchas veces están comprometidos radicularmente y muchas veces estos pacientes comprometidos pues necesitan una atención ortodóntica o necesitan mejorar la posición o necesitan armonizar desde el punto de vista protésico, estético, funcional. Entonces, bueno, hay algunas biomecánicas que hemos desarrollado a lo largo de los retos que nos han llegado con estos escenarios y hoy se las vamos a compartir a través de diferentes casos clínicos, 4 casos clínicos que escogí con diferentes biomecánicas. Y es que la reabsorción radicular en dientes anteriores es un problema bastante complejo. De hecho, pues todos estos casos que manejamos con estas características los canalizamos o los catalogamos como casos complejos en ortodoncia. Muchas veces estas reabsorciones son de origen por iatrogenia previa y un tratamiento de ortodoncia mal llevado, con un mal diagnóstico, mal manejo del espacio, los dientes se proclinan, se protruyen y se reabsorben, se horizontalizan. Y muchas veces tenemos que lidiar con estas consecuencias, como hay otros casos, pues que son reabsorciones idiopáticas o pues pacientes con raíces cortas naturalmente o problemas por alguna lesión que generó, algún traumatismo. Entonces, pues en diferentes escenarios, según la biomecánica, podemos tener algún tipo de atención. Siempre hay opciones para manejar estos casos y hoy pues les vamos a compartir algunas. La reabsorción radicular va a depender de muchos factores. Va a depender, la reabsorción, sobre todo la reabsorción que se genera con un tratamiento de ortodoncia. Sabemos que en todo tratamiento de ortodoncia, por más controlado que esté, puede haber cierto achaparramiento radicular o cierta reabsorción radicular eh, normal, digámoslo así. Esto va a depender mucho de la duración del tratamiento, la magnitud de la fuerza, el tipo de movimiento que nosotros vamos a hacer. Los movimientos más lesivos a los dientes son los movimientos intrusivos y los movimientos de torque. Siempre que nosotros estemos trabajando con torque y intrusión, tenemos que tener mucho cuidado porque son los movimientos que son más dañinos para las raíces. Sabemos que pues la fuerza ideal es una fuerza continua, leve, continua, y que debemos manejar con mucho cuidado todo el tema de la fricción. En muchos artículos científicos vamos a poder encontrar diferentes descripciones con respecto a la reabsorción radicular y a los grados de reabsorción radicular, cuándo es normal o cuándo es esperado y cuándo es realmente severo. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre biomecánicas al respecto de estas condiciones radiculares o esta afección radicular específica. Estas son un poquito, digamos, englobadas las biomecánicas, las vamos a ver y las vamos a desarrollar a través de los casos clínicos que les voy a mostrar. Tenemos las llamadas o bautizadas como mecánicas de contacto. Este nombre pues se lo he puesto yo a través de mi academia, a través de los diferentes casos que hemos manejado. Básicamente son mecánicas donde muchas veces el protagonista es la obtención eficiente del espacio, manejar con cuidado lo que es el tema fricción, deslizamiento, no colocar brackets en los dientes anteriores para minimizar este efecto de fricción y manejar el espacio a través del punto de contacto que podemos establecer con cadenas o podemos establecer con el mismo cinchado de los alambres y combinado con un uso eficiente de los elásticos. El control de hábito a través de los recordatorios linguales, rejillas, recordatorios prefabricados o hechos, pues también nos van a ayudar mucho al efecto de conseguir ese equilibrio que debe haber entre la fuerza lingual y la fuerza de los labios, sobre todo en pacientes donde hay una necesidad de espacio importante, donde queremos llevarlos hacia atrás y pues tenemos que regular esta parte funcional y muscular para que no exacerbe o empeore la parte radicular. El manejo de espacio, como dijimos al inicio, pues es súper importante y por ello el anclaje inteligente es definitivo para estos casos donde tenemos una discrepancia de espacio importante y queremos tener un manejo eficiente a través pues de diferentes diseños de aparatos que podamos nosotros
confeccionar o idearnos para mejorar o minimizar el tiempo de tratamiento, para hacer más eficiente la biomecánica. Hay otro tipo de mecánicas que denominamos mecánicas sin contacto. Son aquellas en las cuales hay una grave afección de los dientes anteriores, radiculares, desde el punto de vista radicular, pues que su raíz está muy reabsorbida y necesitamos hacer una protracción o una mesialización de los dientes posteriores. Eso lo hacemos a través de unas mecánicas llamadas mecánicas sin contacto, en la cual utilizamos un arco adelantado para liberar el contacto en la parte anterior y un close coil o resorte cerrado que va introducido en todo el arco, el cual nos va llevando los dientes de atrás hacia adelante sin tener implicación o sin tener apoyo o anclaje en la parte anterior. Vamos a ver también en los casos que vamos a describir el día de hoy, vamos a ver dos casos muy interesantes al respecto de esta biomecánica, que va también de la mano con el posicionamiento estratégico de la aparatología. Vamos a empezar por este caso. Es un caso pretratado, un caso donde había una necesidad de espacio importante en la arcada superior. Paciente clase 2 colocan bracket, alinean, nivelan. Al no obtener espacio, los dientes se van hacia adelante, se horizontalizan, se proclinan, se protruyen. Y esa misma fricción y esa misma falta de espacio en los dientes anteriores, esa misma horizontalización hace que pues, se reabsorban de una manera importante los dientes anteriores. Lo corroboramos aquí y lo vemos en esta laminita del Convin, donde la proporción coronaradicular es prácticamente nula. Esta es nuestra paciente, ya directamente en la sonrisa se ve que los dientes están completamente horizontales. Lo corroboramos en su radiografía lateral de cráneo. Fíjense cómo vemos generalmente el ángulo entre la base palatal y el incisivo superior debe ser de 116. Aquí está mucho más elevado. Aquí podemos ver que es una paciente clase 1 esqueletal. Miren su 1 maxilar o 1 palatino. La norma es 116, lo tenemos en 140, muy, muy horizontal, un diente muy proclinado, muy protruido, lo que nos indica pues que también hay una necesidad de espacio bastante importante. Paciente clase 2, tanto canina como molar, obviamente la necesidad de espacio es póstero superior tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ya con esta lesión y esta reabsorción, pues aquí tenemos dos caminos para obtener espacio. Uno es con los microimplantes en cresta infracigomática, el otro es a través de las extracciones. Y justamente, pues en este caso nos fuimos por las extracciones. Fíjense que aunque se ven los dientes, entre comillas, alineados, tenemos una discrepancia negativa de menos 7 milímetros en la arcada superior, un apiñamiento severo enmascarado. Vemos igualmente su radiografía panorámica, sus raíces bastante cortas, terceros molares por allí que hay que sacar. Eso todo lo corroboramos con las imágenes del Conbeam. Y pues medimos qué tanta superficie radicular tenemos, qué tanta proporción radicular tenemos. Estos dientes, pues debe evitarse en lo posible la fricción. Lo primero que tenemos que establecer es cómo vamos a obtener el espacio, que en este caso fue a través de extracciones. Hicimos las mecánicas de contacto sin braques en los dientes afectados, o sea, no colocamos braques en esos dientes, realizamos un anclaje con una distalización individual de los caninos y mecánica sin fricción. En algún punto colocamos unos botoncitos de resina con cadenas de torque para manejar ese espacio. Entonces, lo primero que hicimos fue colocar nuestro aparatito de anclaje. Aquí vemos un arco transpalanance, arco transpalatino con un botón de Nance. Mandamos a hacer las extracciones de los primeros premolares superiores. Fíjense que no se colocan brackets en los dientes anteriores, colocamos como unos gusanitos de resina que van en la cara vestibular de los dientes para que le hagan un soporte vertical al alambre y a través del finchado en la parte posterior poder tener un contacto en la parte anterior ejercido por el alambre y empezar a retroclinar los dientes sin necesidad de colocar brackets en esa parte. Evidentemente, pues tenemos que ir distalizando individualmente los caninos hacia el espacio de extracción para ir manejando el espacio de una manera eficiente. Fíjense cómo el espacio se consume, se va consumiendo porque hay una necesidad importante. Estamos manejando el anclaje, tenemos unos topecitos para liberar el contacto negativo de la oclusión. Se empiezan a generar más espacios en la parte anterior, las fibras transeptales se empiezan también a llevar los dientes y empezamos a hacer pequeñas colocación muy suave de cadenas elastoméricas en la parte superior con pequeños toques o lo que nosotros llamamos estas mecánicas de contacto para empezar a ejercer esa retroclinación de los dientes anterosuperiores.
Fíjense cómo las cadenitas van suavemente colocadas entre los dientes, logrando esta retroclinación, anclados en elásticos de clase 2. El caso va tomando un poquito más de forma, todavía tenemos que trabajar un poquito más la relación clase 2 del lado derecho, estamos mucho más consolidados del lado izquierdo. Ya pudimos colocar brackets en los laterales, que los laterales no estaban tan afectados radicularmente. Siempre ahí pues seguimos dejando los dientes centrales sin bracket. Empezamos a manejar un poquito el espacio en la parte inferior, suavizado en la parte inferior, cadena intramaxilar, elásticos intermaxilares. Y ya para finiquitar perdón, el espacio residual que teníamos en la parte superior, colocamos unos botoncitos de resina con unos separadores y colocamos una cadenita muy suave para terminar de cerrar el espacio, liberando el paso del alambre en la parte anterior y pudimos culminar nuestro caso con una mejora importante en la inclinación dental de esos dientes sin generar mayor fricción en los dientes afectados, los dientes que tienen la raíz bastante cortita. Vemos los cambios en la radiografía lateral de cráneo, cómo estaban inicialmente horizontales los incisivos y cómo los pudimos verticalizar con el tratamiento, el anclaje, las mecánicas de contacto, el cierre de espacio eficiente de los premolares que hicimos las extracciones y pues mejora tanto la parte frontal a través de la verticalización de los dientes anteriores como la parte lateral. Fíjense, aquí lo podemos ver de una manera mucho más evidente, un overjet muy marcado, dientes horizontales, una clase 2 canina muy fuerte. Ya pudimos obtener una clase 1 canina derecha, correcto overjet, correcto overbite, una clase 1 canina izquierda bien consolidada, una clase 2 funcional esperada en la parte molar, una mejora importantísima en la inclinación de los dientes anterosuperiores. Aquí pues en el transcurso del tratamiento también colocamos unos botoncitos de resina por palatina una vez que cerramos el espacio, sobre todo en estos dientes que estaban afectados y ya finalmente un retenedor fijo en la parte superior. En la arcada inferior la manejamos básicamente con conformación de arco, stripping, dobleces de primero, segundo y tercer orden. Fíjense la sobreimposición, que es la representación gráfica de lo que tenemos de inicio, que está marcado en negro, con el final, que está marcado en rojo. Y fíjense cómo mejora la inclinación de ese incisivo superior que estaba severamente proclinado gracias a esa mecánica de contacto. Vamos a verlo y evidenciarlo en este caso número 2, también un caso pretratado, un poco maltratado, donde probablemente había un apiñamiento bastante importante, colocan brackets, los dientes se alinean, se proclinan, se reabsorben en la parte superior y pues esta es nuestra paciente. Esa proclinación severa le genera una mordida abierta, le genera un problema de hábito, se interpone en la lengua, todas las degluciones diarias, deglutimos más de 1500, 2000 veces al día, la lengua presionando, pegando contra los dientes, los horizontaliza mucho más, los lastima mucho más y por ello pues se dan esas reabsorciones tan severas. Una paciente con una reabsorción radicular severa, tanto superior, bueno, más superior, una proclinación y protrusión muy severa en la parte anterior, una necesidad de espacio muy grande tanto arriba como abajo. Entonces, lo primero que planificamos fue quitar todos esos brackets, tener una biomecánica eficiente de obtención de espacio, que en este caso fue a través de las extracciones de los premolares superiores e inferiores, primeros premolares superiores, obtuvimos el espacio, establecimos estas mecánicas de contacto sin brackets en los dientes afectados con cadenas de torque, el anclaje fue muy importante y el deslizamiento individual de los caninos. Esto con recordatorios linguales para regular la fuerza de la lengua, quitar la lengua de la cara palatina y establecer que los labios empiezan a aplicar también su fuerza por vestibular para empezar a retroclinar los dientes de manera natural, de manera funcional. Fíjense como aquí quitamos los premolares, primeros superiores, segundos inferiores, un arco de niti muy liviano, recordatorios linguales en la parte superior anterior por palatino,
Ya la lengua no se puede posicionar ahí, empieza a trabajar el labio, estos son los recordatorios linguales, y vemos como de cita a cita la mordida se empieza a cerrar espontáneamente, porque los dientes empiezan a retroclinarse. Fíjense que no tenemos brackets en la parte anterior, simplemente estamos obteniendo el espacio en la parte posterior y sujetándonos en la parte anterior, quitando el factor muscular, el factor lingual. Empezamos a ver ciertos puntos de contacto que tenemos que establecer o regular eh, con prioridad porque no queremos traumas de oclusión. Empezamos a exacerbar un poco más la retroclinación inferior. Colocamos unos gusanitos de resina para la estabilidad vertical del arco. Empezamos a trabajar elásticos clase 3 de manera temprana, cadenas de torque en la parte inferior para exacerbar un poquito ese overjet que necesitamos para seguir la retroclinación de los dientes superiores. Seguimos retroclinando en la parte inferior, logramos un overjet un poquito más firme y ya posteriormente pues podemos seguir con las mecánicas de contacto. Fíjense como ya arriba colocamos una cadena completa de torque pasando por los bordes incisales de los dientes superiores para verticalizarlos sin tener mayor implicación en la fricción con los brackets, básicamente sin brackets. En la parte inferior ya tenemos los espacios casi consolidados. En inferior, como no era tan severa la reabsorción, pudimos colocar brackets en la etapa final del tratamiento. Colocamos braquecitos allí para terminar de regular la nivelación. Arriba queríamos postergar y ya en los últimos meses hicimos una biomecánica de doble arco, un arco principal rectangular que nos estaba dando el soporte posterior y un arco de Niti 12 muy liviano en la parte superior para terminar de alinear y nivelar y poder nosotros finiquitar nuestro caso de manera muy, digamos, conservadora o leve de implicación de fuerza o fricción en los dientes anterosuperiores, apoyados básicamente en las mecánicas de contacto. Fíjense como una mordida abierta tan severa, con una proclinación tan severa, pudimos lograr un correcto overjet, un correcto overbite, líneas medias coincidentes, mejorar la salud de esta paciente que estaba gritando la necesidad de espacio tan severa que tenía en ambas arcadas. Fíjense, desde el punto de vista lateral, mantuvimos nuestras relaciones caninas o las consolidamos en clase 1, tanto canino, premolar y molar. Aquí pues sí, nuestra resultante es una relación canina clase 1 porque hicimos extracciones tanto de dientes superiores como de dientes inferiores. Un control vertical muy bueno, un cierre de mordida completa. La mordida está abierta prácticamente de premolar a premolar. Lo corroboramos y lo vemos en sus modelos de estudio como estaba completamente establecido un apiñamiento muy severo por proclinación y iatrogenia, y finalmente pues ya nuestra paciente puede cerrar los labios, puede sonreír, y ya quitamos los dientes. Fíjense cómo se ven los dientes inferiores empujando al labio inferior producto de esta proclinación tan severa, y ya como al final del tratamiento podemos ver una sonrisa bastante armónica. Vamos a pasar a las otras biomecánicas, que son estas biomecánicas sin contacto, casos también muy severos. Este es nuestro caso número 3, en donde la paciente tenía una reabsorción radicular prácticamente completa en los dientes, en los incisivos superiores, ausencia de dientes laterales, un canino retenido, un premolar retenido en la parte inferior. Fíjense radiográficamente en la severidad de la reabsorción radicular de estos dientes. Estos dientes prácticamente no se quieren tocar. No se pueden tocar ni siquiera. ¿Qué queremos nosotros? Traccionar ese canino y hacer que los caninos los podamos llevar hacia el centro, hacia mesial, para caracterizarlos como dientes laterales y poder devolverle la sonrisa a esta paciente. Pero para nosotros poder caracterizar esos dientes o llevar los caninos hacia adelante, no podemos agarrarnos en los dientes centrales, que no se pueden colocar brackets. Por lo tanto, establecemos estas mecánicas, en este caso mecánicas sin contacto, que son apoyadas en un close coil o resorte cerrado, mecánicas de deslizamiento con baja fricción apoyado en elásticos y cadenas, y retracción inferior gracias a unas extracciones que hicimos abajo para poder cerrar esa mordida sin afectar la parte superior. Fíjense como acá hicimos la tracción del canino superior. Ahora queremos llevar estos caninos y estos premolares hacia adelante sin tocar los dientes anteriores.
empezamos la caracterización secuencial, el premolar lo vamos a convertir en canino, tenemos que ir suavizando poco a poco la cúspide palatina y el canino se va a convertir en lateral, tenemos que ir suavizando poco a poco la cúspide del canino. Acá vemos nuestra mecánica sin contacto. Tenemos un arco adelantado, hay un stop en el arco en la parte distal, en la parte en la entrada del tubo, que aleja el arco de los dientes anteriores, pero tenemos un resorte cerrado o closed coil que está enhebrado en el arco y que está haciendo la protracción o la mesialización de los caninos a la zona de laterales. Estos caninos también tienen una inversión de brackets, el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho, para cambiarles el tip y tener un tip más adecuado de raíz mesial de ambos caninos, porque sabemos que estos dientes van a cubrir la función de los dientes laterales. Y con la misma biomecánica, igualmente ir llevando los caninos a través de open coils en la parte posterior para mesializarlos y hacer un cierre de atrás hacia adelante sin tener una implicación o tener un toque o afectar de manera más severa los dientes anterosuperiores. De esa manera, fíjense el resultado. Con las extracciones en inferior pudimos cerrar la mordida, la retroclinación inferior y pudimos llevar los caninos hacia mesial a través de estas mecánicas sin contacto en la parte anterior. Una paciente con un pronóstico reservado de sus raíces, pero con un tratamiento estable, funcional, líneas medias coincidentes, caninos como laterales. Se puede procurar la caracterización estética un poco más, digamos, a través de un rehabilitador que nos caracterice mucho mejor estos dientes, porque aquí prácticamente solamente lo que hemos hecho o hicimos fue suavizar la cúspide del canino, pero pues se pueden caracterizar perfectamente a través de la estética. Y pues pudimos devolverle la sonrisa a la paciente, un caso muy complejo, un caso muy bien llevado a través de estas mecánicas sin contacto. Y para finalizar, vamos a ver este cuarto caso, que también lo manejamos con mecánica sin contacto, un caso bastante dramático, una paciente muy joven. Fíjense su fotografía inicial de frente, un apellamiento severo con afección periodontal, una recesión gingival muy fuerte en el canino. Y cuando vemos las raíces, es dramático ver esas raíces de los dientes anteriores. Un poco proclinados los dientes anterosuperiores, un apillamiento severo importante. Los laterales están prácticamente sobreextruidos y ahorita lo van a ver prácticamente sin raíces. Entonces, pues aquí la toma de decisiones fue bastante importante porque pues con ese grado de reabsorción no vamos necesitamos espacio, con ese grado de reabsorción y apiñamiento, porque esos dientes no aguantan. Prácticamente quitar el eslabón más débil, en este caso el eslabón más débil eran justamente los dientes laterales que estaban completamente reabsorbidos. Los centrales también, pero los laterales están en una posición mucho más comprometida por esa sobreextrusión que tenía. Entonces decidimos mantener los dientes centrales, hicimos todas nuestras mediciones, el diente central, el diente lateral, y establecimos nuestras biomecánicas. Primero, pues, estas biomecánicas sin contacto en anterior, apoyadas en resortes cerrados, mecánicas de deslizamiento con baja fricción apoyadas en elásticos y cadenas, un bondeado seccional en superior sin tocar esos dientes y un bondeo estratégico para caracterización dental. Fíjense cómo empezamos a colocar brackets, y colocamos, en este caso en los caninos, colocamos los brackets de los laterales, tenemos la misma biomecánica sin contacto, un arco redondo o un stop en la parte posterior, liberando el contacto en la parte anterior con un close coil para empezar a mesializar esos caninos y empezar a llevarlos a la parte inferior. Esa es las fotografías de progreso de nuestra paciente. Y ahí nosotros seguíamos nuestras biomecánicas. Fíjense cómo llegan los caninos, porque pues hicimos las extracciones de los laterales y empezamos a compensar un poco el problema de Bolton que se nos estaba generando, con suavizado anterior inferior, cadenas elastoméricas en la parte inferior. Aquí vemos perfectamente el loop o arquito que nos está adelantando el arco para hacer toda esa protracción de los dientes tanto del canino como de los premolares. El canino que va a quedar como lateral, el premolar que va a quedar como canino. Ya una vez consumido todo el espacio, se quita el stop y a través de elásticos clase 3 hacemos la protracción de los molares. Aquí vemos como todo el espacio lo hemos ido llevando
hacia la parte anterior a través de estas biomecánicas sin contacto en la parte anterior y ya posteriormente con los elásticos clase 3 empezamos a trabajar. Aquí teníamos un poquito todavía de problemas con el overjet y el overbite. Empezamos a hacer suavizado anterior-inferior, cadenas intramaxilares, la caracterización dental que es tan importante, ir suavizando. No podemos hacerla de golpe, tenemos que hacerla poco a poco, de cita en cita, para quitar la cúspide palatina en el caso de los premolares que van a ser caninos y la cúspide vestibular en el caso de los caninos que van a ser laterales. Empezamos a trabajar igualmente con dobleces de primero y segundo orden para empezar a mejorar la parte vertical, mucho biomecánica clase 3 con suavizado anterior-inferior, cadenas intramaxilares en la parte inferior para empezar y mejorar también la oclusión posterior. Recuerden que este premolar va a ejercer la función del canino y este premolar superior va a ejercer la función del canino. Ya estamos logrando un poco más de overbite, un poco más de overjet. Evidentemente estos dientes hay que caracterizarlos. En esta recesión gingival tan marcada que tenía nuestro canino que va a ser lateral, pues se recomendó un injerto de tejido conectivo tomado del paladar para cubrir un poco ahí el cenit. Full biomecánica de elásticos clase 3. Aquí de este lado ya estamos con una biomecánica clase 2, un poco asimétrica, para mejorar también la coincidencia de las líneas medias. Vean los dobleces verticales que estamos manejando para la mejora del acople. Aquí seguimos trabajando en la parte posterior a través de los dobleces, la biomecánica de elástico, ya tenemos casi la coincidencia de las líneas medias y nunca colocamos brackets sin tocar estos dientes. Estos dientes están prácticamente allí sujetados. Hicimos el injerto de tejido conectivo. Fíjense que ya aquí ya el canino tiene la caracterización. Este es el diente central que nunca tocamos. Este es el diente canino que hicimos la protracción o mesialización a través de las mecánicas sin contacto. Ese diente era el que tenía una pequeña recesión e hicimos un injerto de tejido conectivo. Nuestro premolar que quedó como canino, aquí ya está caracterizado como canino. Una relación clase 2 funcional espectacular, clase 1 canina y un resultado tanto derecho como izquierdo impecable. Fíjense que este igual es nuestro canino caracterizado como lateral. Eh, Recordemos que aquí los laterales estaban completamente reabsorbidos. También hay una reabsorción importante de estos dientes centrales que están bastante estables. Durante el tratamiento, pues no se tocaron, pero se armonizó todo el sistema, toda la parte de armonía oclusal. La paciente quedó con una sonrisa muy hermosa, muy bonita, con sus caninos como laterales y sus premolares como caninos. Y tuvimos una decisión inteligente porque pues era muy complejo, no íbamos a sacrificar premolares para obtener espacio e incorporar esos laterales y tener que moverlos de una manera tan drástica como lo necesitaban, porque pues se iban a caer. Eran dientes que estaban destinados a la pérdida. A diferencia de los centrales que estaban allí bien ubicados y que aunque su reabsorción radicular era igualmente muy severa, pudimos mantenerlos allí sin tocarlos. De hecho, a raíz de estos casos nacen las biomecánicas sin contacto, donde llevamos estos dientes posteriores hacia adelante sin la afección de los dientes anteriores. Pero fíjense como todos los casos pueden tener una resolución muy bonita, una resolución muy estética siempre y cuando nos anclemos en las biomecánicas acertadas. Recuerden que los movimientos que más generan reabsorción son los movimientos de torque y de intrusión y que siempre es importante determinar la cantidad de espacio que necesitamos. No podemos simplemente colocar brackets y querer incorporar los dientes a la fuerza, porque los dientes se van a ir hacia adelante y se van a afectar todo lo que es la tabla vestibular y la condición radicular de nuestros pacientes. Y para estos casos, entonces recuerden que siempre están disponibles estas biomecánicas sin contacto, donde no colocamos brackets en la parte anterior y necesitamos hacer una protracción de los dientes atrás hacia adelante, o las biomecánicas de contacto, que es el contrario, también dientes reabsorbidos, pero queremos echarlos hacia atrás, o una biomecánica eficiente del espacio, a través de las mecánicas de contacto, colocando estas cadenas de torque y estos alambres sujetados a través de estos attachments de resina que podemos colocar en los dientes anteriores para ejercer un control vertical eficiente.
Y bueno, por mi parte, me despido deseándoles que tengan un muy feliz año. Estamos grabando ya a final de mes. Esto lo van a tener disponible el 28 de diciembre. Igualmente en enero vamos a volver con nuevos temas, nuevas fechas, todos los meses compartiendo información del día a día de lo que hacemos en nuestra clínica, compartiendo, evidentemente apoyados con los brackets de nuestros amigos de Akinpech, que también nos brindan esta ventana y esta plataforma para compartir lo que vamos haciendo y los resultados exitosos que logramos apoyados gracias a sus implementos, a sus brackets, y pues estamos muy contentos de este trabajo en equipo. Por mi parte me despido, soy el doctor Jordán Sol y nos vemos en una próxima oportunidad.